Muy buenas tardes, mis amigos, mis hermanos, mi pueblo de Dios. Bendiciones a todos en esta gloriosa tarde que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado. Una tarde llena de su amor, de su bondad y de su misericordia. Querido amigo, querido hermano joven, hoy vamos a reflexionar el Santo Evangelio del día de hoy, el Santo Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículos del 25 al 37, y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un maestro de la ley fue ante Jesús y lo quiso poner a prueba haciéndole esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Entiendes lo que quiere decir? El maestro de la ley respondió: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Contestaste muy bien, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le volvió a preguntar: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: En cierta ocasión un hombre iba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Estos le quitaron todo lo que llevaba, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Entonces pasó por el mismo camino un sacerdote, que al verlo se hizo a un lado y siguió de largo. Luego un levita pasó también por el mismo lugar y al verlo se hizo a un lado y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje por el mismo camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él. Llegó donde estaba, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al dueño del alojamiento y le dijo: Cuídeme a este hombre, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de los 3 piensas que se comportó como el prójimo, que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley contestó: el que se compadeció de él. Entonces Jesús le dijo: Anda pues y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido amigo, querido hermano joven, hoy miramos en el Santo Evangelio del día de hoy que llegó un maestro de la ley ante Jesús para ponerlo a prueba, dice la Escritura, para tentarlo, para tener algo contra Jesús. Y lo primero que hizo fue preguntarle: Maestro bueno, maestro, ¿qué debo hacer? Le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Jesús le respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Entiendes lo que quiere decir? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Contestaste muy bien, haz eso y vivirás. Jesús, querido amigo, querido hermano, joven, lo que miramos en este Santo Evangelio
es que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Jesús de los 10 mandamientos hizo un resumen, dejó 2. Y es lo que hoy habla el Santo Evangelio de San Lucas, de amar a Dios sobre todas las cosas. Es amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Si nosotros amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, pero si no amamos al prójimo, no estamos amando a Dios tampoco. Y lo que estamos diciendo no va con lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque no ponemos la palabra en acción, sino nomás decimos de palabras. Pero hoy Cristo Jesús le dijo a este hombre era una persona conocedora de las Escrituras, conocedora de la ley. Va con Jesús y le dice, era un doctor de la ley, no era cualquier persona. Y le dice, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué entiendes tú lo que quiere decir? Y aquel hombre le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso si nosotros decimos a Dios, si nosotros decimos que amamos a Dios al que no vemos, por eso decimos que lo amamos porque no lo vemos. Pero si no amamos al prójimo, al que vemos, con el que convivimos, con el que está a nuestro lado, no estamos cumpliendo la ley de Dios, no estamos cumpliendo los mandamientos, porque es un mandamiento. Es su mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué es amar a Dios sobre todas las cosas? Es sobre tu familia, poner a Dios en primer lugar. Y en segundo, la familia. No vamos a poner a la familia, el trabajo, los bienes, la riqueza, los placeres de primer lugar, y a Dios lo vamos a dejar de último, a Dios lo vamos a dejar olvidado. No, el primer mandamiento es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el primer mandamiento y es el más importante, amar a Dios sobre todas las cosas, poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, no ponerlo de último, no dejarlo de último. Dios tiene que estar en primer lugar y amar al prójimo, porque si no amamos al prójimo, no estamos amando a Dios tampoco, y somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Y aquel hombre le dice a Jesús, queriéndose justificar, le volvió a preguntarle, ¿y quién es mi prójimo? Siendo un doctor de la ley, ¿será que no había entendido? O quería justificarse, no quería quedarse nomás así. Y le dice, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús viene y le pone una hermosa parábola del buen samaritano. Y Jesús le pone esta hermosa parábola del buen samaritano, de aquel hombre que venía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Estos le quitaron todo lo que llevaba, lo golpearon, lo dejaron medio muerto. Entonces pasó, dice, por el mismo camino un sacerdote que al verlo se hizo a un lado y siguió de largo. ¿A cuántos de las veces, a cuántos de nosotros nos los pasa así? Estamos viendo la necesidad en el prójimo, en el hermano, pero
le damos la espalda, le damos la vuelta como es el sacerdote. El sacerdote a lo mejor iba preocupado porque tenía que ir a dar la misa, porque tenía que ir a hacer el rosario, porque tenía que ir a dar un sermón, a lo mejor iba preciso, iba preocupado pensando en qué homilía iba a dar. A lo mejor él ya iba corto de tiempo también y se quedaba, ya no tenía tiempo y ya no iba a llegar a tiempo a dar su misa. Por eso dice que pasó un sacerdote, lo vio y mejor siguió de largo, siguió su camino. No le importó ver a aquel hombre tirado en el suelo. Y después dice que pasó luego un levita pasó también por el mismo lugar y al verlo se hizo a un lado y siguió de largo. O sea, pasó un sacerdote, pasó un levita y ninguno atendieron a este hombre, al prójimo. No lo atendieron, lo dejaron tirado. Y tal vez lo vieron moribundo, lo vieron todo golpeado, lo vieron todo sucio a lo mejor, todo percudido, tirado allí, desangrentado a lo mejor, pero ninguno de ellos, ni el sacerdote, ni el levita, porque a lo mejor iban preocupados por sus rezos, preocupados por sus quehaceres, como los pasa a muchos de nosotros. Vivimos tan preocupados con nuestros quehaceres que no tenemos tiempo para los demás. Y hoy Cristo Jesús nos da una lección a través de esta hermosa parábola del buen samaritano. Cristo Jesús nos dice que hagamos conciencia. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es aquel que muchas de las veces yo veo tirado en la calle, que muchas de las veces yo lo veo tirado, que no tiene un techo, que no tiene un hogar, que no tiene un pan para comer. Y muchas de las veces que hago yo, nomás le doy la vuelta, nomás le doy la espalda, pero nunca me acerco a preguntarle qué necesita, en qué le puedo ayudar. Y después dice, sigue hablando Cristo Jesús, pero un samaritano que iba de viaje por el mismo camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él. Y Cristo Jesús está hablando de dos personajes judíos, del sacerdote y del levita, y eran judíos y ellos conocedores de las escrituras, conocedores de la palabra de Dios, incluso hasta decían que cumplían los mandamientos, pero no los vivían, pero no los ponían en acción. Vieron a este hombre y nomás le dieron la vuelta, le dieron la espalda, nomás cada quien siguió su camino. Pero después dice que pasó un samaritano que no era judío, y ese tuvo compasión de él. Y dice que, pero un samaritano que iba de viaje por el mismo camino, óiganlo bien, iba hasta de viaje, se acercó a ver lo que estaba pasando y al verlo se compadeció de él. Para más el samaritano que no era judío tuvo compasión de él, y el levita y el sacerdote que eran judíos, conocedores de las escrituras, de los mandamientos, de la palabra de Dios, nomás le dieron la vuelta, le dieron la espalda, siguieron su camino, no lo atendieron. Y aquel samaritano que iba de viaje, no le importó si le iba a entrar la tarde, no le importó a lo mejor que tenía que agarrar el avión, no le importó la hora. Lo que le importó a él fue atender a este hombre, a su prójimo que estaba herido, que lo necesitaba en ese momento. Dice, pero un samaritano que iba de viaje por el mismo camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él. Llegó a donde estaba él, le curó las heridas con vino y aceite, se las vendó, luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente
le dio 2 monedas de plata al dueño de alojamiento y le dijo: cuídeme a este hombre y lo que gaste usted, de más se lo pagaré cuando vuelva. Todavía lo atiende, lo cura, le venda sus heridas y después le paga a alguien para que lo atienda, y si gasta más, él se lo iba a reponer, le iba a pagar lo que él había invertido. Wow, qué hermoso evangelio. Y Jesús le dice: ¿cuál de los 3 piensas que se comportó como el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley contestó: el que se compadeció de él. Entonces Jesús le dijo: anda pues y haz tú lo mismo. Querido amigo, querido hermano, es bonito hablar de Dios, es bonito predicar la palabra de Dios, llevar el mensaje de salvación, pero qué duro es cuando Jesús los pone a prueba a través de... Hoy Jesús pone esta parábola de este buen samaritano, y aquí miramos que este sacerdote, que este levita, conocedores de las escrituras, conocedores de la palabra de Dios, pero no atendieron a su prójimo, no atendieron a aquel hombre que vieron herido, maltratado, sucio, a lo mejor percudido. ¿Por qué no lo atendieron? ¿Por qué? Porque no había amor en ellos, porque ellos viven, muchos de nosotros vivimos afanados con los quehaceres de este mundo y no tenemos tiempo para atender, echarle la mano al hermano, aquel que está caído, aquel que necesita de cada uno de nosotros. Hoy Jesús los habla más bien del amor que tiene que haber entre nosotros como hermanos, ese amor que tiene que haber entre nosotros como hijos de Dios. Nosotros que hablamos de Dios, que predicamos la palabra de Dios, que llevamos el mensaje, pero muchas de las veces nosotros no vivimos la palabra, no lo sometemos a ella, no cumplimos la escritura, no cumplimos los mandamientos, y muchos de nosotros ni sabemos los mandamientos, no los conocemos. ¿Por qué? Porque no estudiamos. ¿Por qué? Porque no me importa. ¿Por qué? Porque no quiero aprender ni saber más de Dios. Por eso Jesús de los 10 mandamientos es un resumen, y dejó los 2 más importantes y más valiosos, los 2 que los llevan a alcanzar la vida eterna. Por eso este hombre le dice: maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para alcanzar el reino de los cielos? ¿Y qué le dijo? Amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Pero si yo no amo a Dios, ¿cómo voy a amar al prójimo? Por eso Jesús le pone esta parábola del sacerdote de levita, y habla del buen samaritano, aquel que no era judío, aquel que iba de viaje, aquel que se acercó a verlo tirado, tuvo compasión de él y le atendió y lo curó, y luego pagó hasta para que lo atendieran. Eso es lo que Dios pide de nosotros, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Muchas de las veces podemos pasar predicándola día y noche, la palabra de Dios, pero si no la vivimos, pero si no la ponemos en acción, de nada sirve. Por eso ahí en Santiago 1:22 dice: pon por obra la palabra de Dios y no te conformes nomás con oírla, o si no te engañas a ti mismo. Hermano, amigo, joven, pongamos por acción la palabra de Dios. No hay que hablar nomás por hablar. No hay que ser como los pericos. Los pericos repiten lo que se les dice a nosotros. Dios los dio 5 sentidos, los dio entendimiento, los dio discernimiento a través del Espíritu Santo, para que entendamos, para que reconozcamos
la palabra de Dios. ¿Quién es mi prójimo?, le dijo aquel hombre. Y Jesús le puso esta hermosa parábola del buen samaritano, de aquel ni que era judío. A lo mejor no era ni conocedor de las escrituras como el sacerdote, como el levita, pero él tuvo compasión de aquel hombre que encontró tirado en el camino. En cambio el sacerdote y el levita nomás le dieron la espalda, le dieron la vuelta, siguieron sus caminos porque iban preocupados a lo mejor por sus rezos, por la misa, por ir a rezar el rosario, por ir a hacer esto. No, mi amigo, mi hermano, ¿quién era más importante en ese momento? Yo te pregunto a ti, ¿quién era más importante en ese momento? Como conocedor de la Escritura y de los mandamientos de Dios, ¿qué era más importante en ese momento? ¿Qué tenía que haber hecho el sacerdote y qué tenía que haber hecho el levita? Pararse, ir a ver a aquel hombre que necesitaba, atenderlo como hizo el buen samaritano. O si no, de nada sirve saber tanto y no ponemos por obra la palabra de Dios. Así que en el día de hoy Jesús nos habla fuerte, pero nos habla hermoso. ¿Por qué? Porque nos habla de ver la necesidad del otro, de ver la necesidad de mi prójimo, de preocuparnos un poquito menos por nosotros y de preocuparnos un poquito más por los demás, de preocuparnos un poquito más por las necesidades del prójimo, porque es así como vamos a alcanzar la vida eterna, es así como vamos a alcanzar la salvación de nuestras vidas. Jesús le dijo a aquel hombre conocedor de las escrituras, que le dijo: ¿y quién es mi prójimo? Haciendo como diciendo: yo no sé quién es mi prójimo, de qué me habla Jesús. Pero Jesús le pone esta parábola y le dice: de Jerusalén a Jericó salió un hombre, fue asaltado, fue robado, lo golpearon, lo dejaron medio muerto. Pasó un sacerdote, lo vio, le dio la espalda y siguió su camino. Después pasó un levita, lo vio, le dio la espalda y siguió su camino. Y después pasó un samaritano que iba de viaje, se acercó a él, lo curó, lo vendó, lo llevó a un lugar donde lo cuidó. Luego le pagó a alguien para que lo cuidara, y luego le dijo: si gasta más de lo que te he dado al venir, yo te voy a pagar. Eso es ser hijo de Dios, eso es ser un buen cristiano, eso es cumplir la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere y pide de nosotros. No es tanto andar predicando la palabra de Dios, sino que pongamos por obra la palabra de Dios, para que el amor, Dios es amor, y por lo tanto el cristiano tiene que mostrar el amor de Dios en el prójimo. Amén. Así que bendiciones a todos, cuídense, pasen una hermosa tarde, un hermoso día, disfrútenlo en familia y no se les olvide de hacer el bien y nos miren aquí en bendiciones. Y quedamos bendecidos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Cuídense y los vemos pronto. Bye bye.